Hola, muy buenas. Nos encontramos en un nuevo video. El día de hoy, como vemos en pantalla, veremos algunos patrones de continuación de tendencia. En mi canal ya les dejaré por aquí el video recomendado, donde ya habíamos hablado de patrones de, digamos, de rupturas de tendencia, aunque me parece que vamos a volver a subir un nuevo video, tal vez dividido en dos, con mejores imágenes, pero más que nada para que no sea tan largo lo trataremos de dividir en dos. Pero este video es un poquito más corto, posiblemente este video se esté subiendo ya una vez que se haya realizado el sorteo. Lógicamente esto lo estoy grabando un día antes, por ende todavía no sabemos los resultados, así que espero que todo haya salido bien. Por ahora vamos a empezar con algunos de estos patrones. Antes de empezar, es importante destacar que, al igual que en el video anterior, todo patrón tiene su inverso, es decir, tenemos en este caso el primer patrón es el triángulo ascendente, luego tendremos el triángulo descendente. Esto lo digo para que el primero hagamos la explicación de los dos, es decir, del ascendente y el descendente, y luego trataremos de ir un poquito más rápido para que no se haga tan largo como el video anterior. Bueno, en este triángulo vamos a leer un poco lo que he colocado aquí. Lo que nos dice es que la principal característica de este tipo de triángulo que vemos aquí es la línea horizontal de la resistencia que une los máximos locales de los precios, es decir, los máximos, que se encuentran prácticamente en un mismo nivel, mientras que el soporte es ascendente uniendo los mínimos cada vez más altos. Es decir, tenemos, en este caso, ¿qué tenemos? Teníamos aquí una tendencia alcista, suponiendo, ahora vamos a pasar aquí que la tenemos más grande la imagen, vamos a ver que no son velas de un minuto, sino que son velas de grandes cantidades de tiempo, por ende sí, si bien aquí estaba esta parte bajista, lo que a nosotros nos interesa es que ya desde hace unos meses estaba aquí a la alza y nos encontramos en esta zona prácticamente pareciera de rango, donde encontramos esta resistencia aquí, lo que ya nos da un indicador de que hay que tener cuidado porque la fuerza alcista ha perdido fuerza, ya que no puede superar esta zona, por ende hay que empezar a estar atento a que podría ser un patrón de ruptura de tendencia, por ejemplo un triple techo. Pero lo que observamos es que si bien nuestros máximos encuentran una resistencia, los mínimos terminan cumpliendo una de las partes o una de las condiciones de una tendencia alcista, es decir, que los mínimos van superándose mientras que son los máximos los que se estancan. Entonces, este es un claro patrón que nos indicaría que si bien el precio se ha estancado, tiene una gran posibilidad de continuar su tendencia. ¿Cuándo verificaremos esto? Bueno, justamente aquí. Cuando esta resistencia es atravesada, como en prácticamente cualquier resistencia, nos termina dando una señal de entrada en ese mismo sentido. En este caso, al alza. Es decir, una vez que se rompe esta tendencia, esta resistencia nos estaría dando la señal de que la tendencia, si bien se había estancado, había perdido fuerza, continuará. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Al igual que en el video anterior, lo que buscamos era, tomamos esta distancia h, es decir, desde donde tenemos nuestra primer pico de máximo, donde encontramos esta resistencia, hasta aquí, como lo vemos aquí, y luego tratamos de replicarlo desde la resistencia hacia arriba. Si nosotros esperaremos ganar esta diferencia h, esperando que digamos, en el límite de h se forme un nuevo soporte. ¿Sí? Entonces, ahora que veremos, bueno, el triángulo descendente, como dijimos, y vamos a analizar los dos. En este tipo, lo característico es la línea descendiente, es la línea de aquí, el soporte es la que es horizontal, mientras que nuestra resistencia se traza con claro sentido descendente. Vamos a verlo aquí. Entonces lo que tenemos es a la inversa. Nuestro soporte, es decir, nuestros mínimos, terminan siendo prácticamente horizontales, pero nuestros máximos terminan por cumplir la condición que requiere una tendencia bajista, es decir, los mínimos son cada vez menores. Vemos aquí que veníamos de una tendencia bajista, aquí se estanca, es decir, lo que sucede es que no puede continuar a la baja, pero tampoco nos da una señal de ruptura de tendencia, y lo que esperaremos es a que este soporte sea roto aquí, como vemos, y esto nos dará una señal de compra a la baja. Nuevamente tomamos las distancias, la distancia H que será nuestro objetivo de venta, es decir, esto es principalmente para operatoria
en plazos largos, en Forex, ¿sí? Muy bien, entonces interesante el primer patrón. Lo que veremos a continuación, quiero que tengan en cuenta que son todos muy parecidos, ya que veremos la palabra triángulo muchas veces, por ende trataremos de explicar cuáles son las diferencias entre cada uno de estos patrones. Aquí tenemos el triángulo simétrico, que vamos a ver un poquito de qué se trata. La principal característica es una línea de resistencia descendente que une los máximos locales y una línea alcista que une, que sería nuestra resistencia que une los mínimos. Este modelo confirma la dirección de la tendencia en caso de superar el precio de uno de los lados del triángulo. Vamos a ver aquí tenemos un triángulo simétrico, donde lo que tenemos en este caso es lo mismo, una tendencia alcista en este caso, y encuentra una zona en la que podemos observar que no termina por romperse la tendencia, pero tampoco termina por continuar. Es como una zona de rango. Una zona de rango donde si trazamos, digamos, una resistencia tiene sentido descendente. Lo que, digamos, si analizamos solo esta línea pareciera una pequeña tendencia bajista. Pero cuando unimos los mínimos, también trazamos, digamos, una línea ascendente. Por ende, si solo miramos los soportes, estamos, digamos, una tendencia alcista. Si miramos aquí, estamos en una tendencia bajista, lo que concluimos que este es un periodo de rango. Podemos observar que ni el precio puede ganar a la baja ni puede ir a la alza. Entonces lo que esperaremos, este patrón es muy parecido a la cuña que ustedes podremos haber visto en el video de patrones de ruptura de tendencia, nada más que en la cuña lo que esperábamos era que la tendencia perdía fuerza y terminaba rompiendo hacia abajo. Bueno, el patrón de continuación de tendencia, lo que esperaremos es que esta tendencia que ha perdido fuerza termine por recuperarla rompiendo, saliendo en este caso hacia arriba, ya que tenemos una tendencia alcista, romper su resistencia y continuar con la misma. Entonces lo que buscaremos nuevamente es H, en este caso será la base de este triángulo que se ha formado, y la replicaremos desde el punto de ruptura hacia arriba en esa misma distancia. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nos vamos a encontrar es una resistencia que va en el sentido descendente y soportes, cuando unimos los mínimos, nos da una tendencia, digamos, un sentido ascendente. El rectángulo ascendente, y lógicamente luego tendremos el descendente, se forma por dos líneas horizontales, tanto de soporte como de resistencia, que conectan lógicamente los mínimos y los respectivos máximos. En el transcurso de esta formación, el precio variará dentro de esta zona, formadas por los soportes y resistencias. Entonces aquí que tenemos, nuevamente fíjense que la temporalidad es muy alta, por ende, aunque aquí tenemos una tendencia bajista, lo que nos importa es que aquí ya teníamos seguramente una tendencia alcista, ya venía en un periodo alcista y el precio se estanca aquí en una clara zona de rango donde el precio ni puede ir a la baja ni gana a la alza. Se forman resistencias y soportes completamente paralelos, lógicamente que en la realidad pueden tener una mínima inclinación, pero lo importante es que se forman realmente como si fuese un rectángulo. Y lo que esperaremos, lógicamente, en un patrón de continuación de tendencia es que si veníamos al alza, la ruptura sea a la resistencia, es decir, que la ruptura sea al alza y nuevamente tomaremos nuestra distancia H aquí, es decir, desde la resistencia hasta el soporte y la replicaremos desde la ruptura hacia arriba como nuestro objetivo de una operación, por ejemplo, en Forex. Entonces, importante entender que vamos a entrar en una zona de rango, se va a formar una zona de resistencia, de soporte y en un patrón de continuación, ya que veníamos al alza, repito, olvidémonos de este periodo bajista que hubo aquí, ya que aquí se recupera tendencia alcista, lo que esperaremos es una ruptura en el sentido de esa tendencia. Y aquí, como dijimos, siempre tenemos el inverso, en este caso es el descendente, venimos tendencia bajista, se forma resistencia, soporte y lo que esperaremos será la ruptura del precio hacia abajo de nuestro soporte, dándonos una señal de venta. Nuevamente tomamos nuestra distancia H entre la resistencia y el soporte y la replicamos desde el punto de ruptura hacia abajo. Ahora entramos con dos patrones muy parecidos que hay que tener cuidado, que es el banderín y la bandera. Este banderín también es medio parecido al triángulo simétrico, así que vamos a tratar de encontrar algunas diferencias. Este patrón son dos líneas de tendencia convergentes, es decir, que van a unirse en un mismo punto.
una de soporte que tiene pendiente positiva y la resistencia tiene pendiente negativa, formando visualmente un triángulo, concluyendo dentro del mismo las fluctuaciones de precio. El patrón suele caracterizarse por un precio agudo entrando después de un movimiento intensivo. Es muy parecido a la cuña y es muy parecido o prácticamente igual al triángulo simétrico, pero tienen sus particularidades, así que es mi deber enseñárselos por más que sean bastante parecidos. Además aquí lo que vamos a tener cuidado es con nuestra H, que podemos ver que es distinta. Entonces nuevamente tenemos tendencia alcista y entramos en esta pequeña zona donde el precio no ha podido superarse. Fijémonos que, repetimos, las temporalidades son bastante amplias. Entonces unimos los mínimos de todas estas velas que representan grandes cantidades de tiempo, nos da sentido ascendente, unimos los máximos, nos da un sentido descendente y lo que esperaremos nuevamente por una tendencia, un patrón de continuación será que rompa hacia afuera, ya que si rompiera hacia abajo estaríamos ante un patrón de ruptura de tendencia parecido a una cuña. En este caso esperaremos la ruptura al alza. Ahora bien, ¿cómo se mide H? Es decir, nuestro objetivo, la distancia que esperamos que ese gran impulso alcista tenga. Lo que haremos será, desde el último mínimo notable, como es aquí, más o menos, hasta hasta la primer señal donde no pudimos superar la tendencia, que es aquí, más o menos, hasta aquí. Más o menos pueden identificarlo, es decir, desde el último mínimo importante, podríamos decirlo, hasta el máximo de la vela que ya nos marcó que había agotado un poco la fuerza alcista, y esa misma distancia la replicamos desde, lo que sería la punta de este triángulo hacia arriba. Ahora tenemos la bandera. Aquí lo que tenemos son líneas paralelas, que no vamos a leer tanto la descripción y vamos a pasar a analizarlo para que no se haga tan denso. Este patrón lo que tiene interesante es que en sí podríamos creer que estamos ante un patrón de ruptura de tendencia, porque fíjense que tenemos un gran impulso y periodo bajista, y luego nos encontramos con este gran retroceso que podría habernos indicado que estamos ante una ruptura de tendencia. Entonces lo que vamos a tener que identificar va a ser un periodo de retroceso importante como este, donde podamos trazar prácticamente un canal en sentido ascendente, es decir, contrario a la tendencia que veníamos anteriormente, y esperaremos, lógicamente, a que de ese canal, que va en este caso en contra de nuestra tendencia anterior, que el precio termine rompiendo hacia abajo de nuestro soporte, dándonos una señal de que la tendencia efectivamente este pequeño retroceso se ha agotado y continuará con nuestra tendencia anterior. La H se medirá desde esta resistencia formada aquí arriba, es decir, desde el punto en el que había comenzado nuestra tendencia bajista hasta el punto en el que se detuvo esa tendencia y comenzó el retroceso, y esa distancia H la replicaremos desde el punto de ruptura hacia abajo como objetivo para abrir en este caso una operación de venta, ya que nos dio una señal a la baja. Y aquí tengo un pequeño resumen de la diferencia entre la bandera y el banderín. Aquí en la bandera lo que vemos es que nosotros en este caso tenemos una tendencia alcista y la bandera se forma en un retroceso en el sentido contrario, que si tomamos aisladamente este pequeño periodo podemos observar que en realidad es como si se hubiese formado una contratendencia, pero teniendo en cuenta la magnitud de la tendencia previa podríamos considerarlo que solo fue un retroceso. Entonces vamos a tener que estar atentos a ver si el precio termina por romper, por ejemplo, en este caso, un soporte o continúa yendo a la baja, vamos a tener que entender que estamos en una ruptura de tendencia. Pero si en este retroceso, luego de marcar estos canales con soportes y resistencias, el precio termina por romper a la alza, en este caso que veníamos de tendencia alcista, en el caso anterior estamos en tendencia bajista, lo que iba a romper era el soporte, en este caso la resistencia, si termina por romper y penetrar en este caso hacia el alza, nos dará la señal de que se ha continuado la tendencia, es decir, habíamos tenido un pequeño retroceso. ¿Cómo podemos medir estos retrocesos? Con los retrocesos de Fibonacci, que se los voy a dejar aquí en videos recomendados. ¿Sí? En cambio el banderín, y lo que vemos importante de la bandera es que en sí
termina siendo un pequeño periodo en el que se cotiza a contratendencia, es decir, en un retroceso, mientras que en el banderín en sí entramos en un gran periodo de rango. Esto no es un rango, esto sí es un rango, ya que el precio, digamos, nuestros máximos decrecen, pero nuestros mínimos crecen. Si veníamos de una tendencia alcista, lo que buscamos son mínimos que crezcan, como en este caso, pero también buscamos máximos que crezcan. Entonces, nuestra resistencia nos da una señal bajista, nuestros mínimos una señal alcista, lo que quiere decir que el precio está equilibrado en esta zona de rango. Podemos ver que es como una cuña y lo que esperaremos será que el precio rompa hacia arriba para confirmar la continuación de la tendencia. Si el precio rompe a la baja, vamos a tener cuidado de no estar en un patrón de ruptura de tendencia. Espero que les haya servido. No lo quise hacer muy extenso ya que el otro video duraba 50 minutos y no lo había visto mucha gente, y lo importante es que les sirva. Trataremos de estar subiendo más videos de este tipo de análisis gráfico y técnico, así que cualquier sugerencia es bienvenida. Cualquier pregunta déjenla en los comentarios y recuerden que en la descripción tendrán información sobre los cursos de trading y demás. Así que espero que les haya servido. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.